Bueno, buenos días a todos. Creo que todos me conocéis. Bueno, Claudia también ya me ha presentado. Así que nada, ya sabéis de dónde vengo, pero un poco por hacer resumen, pues estoy en el grupo de nematología y hoy voy a presentar uno de nuestros últimos trabajos que se titula, pues tal y como podéis ver, la primera diapositiva. El contexto en el que se enmarca todo este trabajo son las zonas áridas, también conocidas por su acrónimo en inglés como drylands, y probablemente pues muchos habréis escuchado hablar de ellas. Estas zonas se caracterizan por una baja precipitación, temperaturas extremas y un alto potencial de evapotranspiración. Asimismo, constituyen el 41% de la superficie terrestre global, donde habitan sobre unas 3.000 millones de personas. ¿Por qué nos enfocamos en las zonas áridas? Bueno, realmente hoy en día hay una alta preocupación sobre estas regiones debido a que el cambio climático está provocando un proceso de desertificación, lo cual está haciendo que las zonas áridas se estén expandiendo y concretamente Europa y España son una de las regiones más vulnerables frente a este proceso de desertificación. Y además de ello, a todo esto se le suma que estas regiones de las zonas áridas soportan sobre la mitad de la agricultura total global de todo el planeta. Por tanto, la agricultura tiene que lidiar con estas condiciones tan extremas y tan adversas y tiene que ser capaz de pues controlar una serie de retos, como por ejemplo la falta de agua, la vulnerabilidad de los cultivos en estas condiciones y además, por supuesto, la degradación del suelo, lo que conlleva consigo una pérdida de biodiversidad. Esta pérdida está relacionada con una pérdida ecosistémica de las comunidades de nematodos y o un potencial emergencia de enfermedades que vienen dirigidas por los nematodos fitoparásitos. No voy a explicaros mucho acerca de ello porque ya mis compañeras María y Rosana han estado hablando de nematodos fitoparásitos, pero simplemente remarcar porque son muy importantes fitopatológicamente porque provocan enfermedades al alimentarse de plantas y además de ello pues que son muy importantes como indicadores de la salud del suelo, ¿vale? Entonces, nosotros queríamos ver realmente qué era lo que estaba ocurriendo con las comunidades de nematodos fitoparásitos en estas zonas áridas y concretamente en las regiones del semiárido, que son una de las regiones más desfavorecidas de las zonas áridas, y del subhúmedo, que son pues las menos favorecidas porque como lo más light dentro de todo lo que es zona árida, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay un estudio que ya se enfocaba en estas comunidades de nematodos fitoparásitos en las regiones semiáridas, en el que sacaba dos conclusiones que eran bastante importantes. La primera de ellas es que la intensificación del uso del suelo, es decir, la agricultura, estaba causando una homogenización tanto funcional como taxonómica de estas comunidades de nematodos y luego, además de ello, que unas prácticas de manejo que sean más conservativas, como ya decía Rosana en su presentación, pues podían preservar muchísimo mejor la biodiversidad. Entonces, la pregunta que queríamos responder de forma general era que si realmente los drylands, estas regiones áridas, están lo suficientemente dañadas que la agricultura no puede ni siquiera incluso dañar aún más la diversidad que encontramos en estas zonas, o si por lo contrario la agricultura pues sí puede tener un efecto en estas regiones. Entonces para ello abordamos dos objetivos principales, que es en primer lugar pues vimos cómo el clima semiárido y el subhúmedo estaba afectando pues a esta estructura de las comunidades de los nematodos, tanto de forma taxonómica como funcional, y también queríamos ir un poco más allá y ver cuáles eran las variables medioambientales y también de manejo, o sea, las variables agrícolas, que podían estar pues mediando esta distribución, ¿vale? Entonces, seguimos este flujo de trabajo. En primer lugar, pues diseñamos un muestreo en las regiones subhúmedas y semiáridas de España. De estas muestras de suelo que se obtuvieron, se trajeron los nematodos y se identificaron a nivel de especie. Se obtuvieron los índices de biodiversidad, tanto como alfa como beta, riqueza y beta diversidad. Se intentó seleccionar pues estas variables explicatorias de las que hablaba, tanto de manejo como medioambientales, y finalmente se analizaron los datos. Entonces, pues aquí simplemente para que veáis el mapa, como ya he dicho, principalmente Andalucía y Cataluña, regiones del subhúmedo y del semiárido. Aquí podemos ver pues unas imágenes pues, para que veáis un poco cómo estaban las fincas agrícolas que estuvimos muestreando. Y muestreamos 44 fincas agrícolas y de cada una de ellas tomamos 6 muestras de suelo. Como ya decía, amplia variabilidad climática, físico-química de las propiedades del suelo edáfica y también de prácticas de manejo, tal y como podemos ver ahí en ese diagrama, en la que intentamos pues, de esas 268 muestras abarcar distintas precipitación, distintas características físico-químicas, cultivos perennes, anuales, con sin cubierta. Intentamos abarcar lo máximo posible. La identificación de los nematodos y su caracterización se realizó de forma taxonómica, pues por taxonomía integrativa y identificación molecular, y también a través de sus características funcionales, por el hábito alimentario de estos nematodos fitoparásitos, que así pues en grandes rasgos digo que lo clasificamos en ectoparásitos, endoparásitos migratorios y semiendoparásitos, en función del tipo de tejido del que se estaban alimentando en la planta, la masa del cuerpo y la escala CP. La escala CP es la escala colonizador persistente y es una escala en la que podemos pues, clasificar a los nematodos
desde el CP1 hasta el CP5 en función de si son colonizadores o persistentes. Y los nematodos fitoparásitos, que es lo que se centra el trabajo, pues se encuentran únicamente entre el CP2 y el CP5. Entonces, como ya he hecho anteriormente, estudiamos la homogenización, los procesos de homogenización y heterogenización. ¿Por qué queríamos estudiar esto? Bueno, pues bastante simple, ya Rosana pues nos la está contando también en su presentación. Cuando el ecosistema cuando las comunidades de nematodos se homogenizan, estamos perdiendo diversidad y también estamos perdiendo resiliencia del sistema. Entonces, saber si hay una homogenización o una heterogenización pues, es bastante importante. Esto lo hicimos mediante la riqueza alfa y también mediante beta, donde pues, en primer lugar calculamos la beta global y después pues, rescalamos a la escala regional, ¿vale? Y lo hicimos de forma taxonómica y funcional. Bueno, pues respecto a los resultados que obtuvimos, la primera pregunta, ¿cómo se estaban distribuyendo estas comunidades de nematodos en ambas regiones, en el semiárido y el subhúmedo? Bien, pues lo que hicimos fue, para estudiar la diversidad taxonómica de estos nematodos, pues enfrentamos todas las especies que se habían identificado con respecto al índice de aridez. Vemos en la zona amarilla, nos estamos enfocando en el índice de aridez que está caracterizado en las regiones del semiárido y la celeste la que está caracterizando en las regiones del subhúmedo. Y realmente podemos ver que hay algunos nematodos que se encuentran únicamente en las regiones del semiárido, mientras que otros se encuentran únicamente en las regiones del subhúmedo. Pero hay un clúster de nematodos, que son los que vemos encuadrados en rojo. Estos, sin embargo, se encuentran en ambas condiciones, ¿vale? No solamente están en uno y en otro, sino que son de ambos. Y cuando nos enfocamos principalmente en ellos, podemos ver que todos se corresponden antes lo que hablaba, la escala colonizadores persistentes del CP3, que son todos nematodos intermediarios que pueden actuar como colonizadores y como especies persistentes. Hicimos pues lo mismo con las características funcionales de las que hemos estado hablando anteriormente y vimos que realmente esto era mucho más heterogéneo, o sea, no había un patrón completamente definido, pero algunos patrones iban emergiendo en función del tipo de clima al que nos estábamos refiriendo. Y vemos, por ejemplo, aquí, encuadrado en rojo, que también todos los nematodos que se alimentan de los pelos radiculares de la raíz, pues da la casualidad de que los podemos encontrar en ambos climas, tanto en el subhúmedo como en el semiárido. Entonces, esto nos lleva a pensar que realmente el clima pues podía estar influyendo en la composición funcional de estas comunidades. Bueno, con respecto a la riqueza, tenemos la riqueza taxonómica y la riqueza funcional. En primer lugar, en celeste vemos lo que ocurre en el subhúmero y en amarillo lo que ocurre en el semiárido, ¿vale? Se ve realmente que hay un aumento de la riqueza, de tal manera que esto nos lleva a pensar que hay una ganancia de especies tanto taxonómica como funcional cuando pasamos desde el subhúmedo hasta el semiárido. Y con la diversidad beta pues pasa justamente lo contrario. La diversidad beta disminuye porque se disminuye la disimilaridad del sistema y entonces lo que ocurre es que en el semiárido pues concretamente hay una tendencia a la homogenización que viene provocada por esa ganancia de especies que ya estábamos comentando anteriormente. Y con respecto a los factores que pueden estar mediando esta homogenización que ocurre en el semiárido, pues nosotros lo que estudiamos fueron el manejo, el clima y el suelo y metimos por una componente espacial, ¿vale? Y podíamos ver que realmente el que estaba explicando principalmente era el suelo, el que explicaba pues, el mayor porcentaje de la varianza relativa y esto le seguía el manejo. Y además conseguimos explicar pues, una variación bastante alta, lo cual es muy complicado en el suelo porque es una estructura pues, bastante aleatoria. Igual ocurría con la beta diversidad, antes era alfa, esto es la beta diversidad, ocurre justamente lo mismo. Y luego ya si lo dividimos entre los climas semiáridos y subhúmedos, pues para ver qué está pasando aquí, vemos que en el semiárido realmente lo que ocurre es que el suelo es una variable que tiene una influencia muy fuerte, tanto de forma única como de forma compartida, sobre la biodiversidad de las comunidades de nematodos fitoparásitos, mientras que en el subhúmedo es verdad que el suelo sigue teniendo una influencia, pero el manejo está influenciando fuertemente, como se puede ver ahí en la gráfica, a la comunidad de los nematodos, ¿vale? Pero esto no ocurría en las condiciones del semiárido. Aquí simplemente pues, para que veáis un resumen de cuánto influye el suelo en el semiárido y cuánto influye el manejo en el subhúmedo y se ve realmente que hay una gran diferencia. Entonces, para intentar ver qué relación tenían las variables entre ellas, no solo con la comunidad de nematodos, pues realizamos una estructural equation modeling y vimos que realmente en el semiárido el suelo es el que está influyendo muy fuertemente al proceso de homogenización, a la diversidad beta, mientras que el manejo tiene un efecto bastante residual, que era lo que ya veíamos anteriormente en este diagrama. Mientras que en las regiones del subhúmedo, el manejo sí tiene un efecto muy fuerte sobre el suelo, que a su vez tiene un efecto muy fuerte sobre la diversidad. Por tanto, podemos decir que realmente el manejo, como ya habíamos visto anteriormente en este diagrama, sí puede modificar las comunidades de nematodos fitoparásitos en las regiones del subhúmedo.
Entonces, pues simplemente para resumir todas las cosas que he dicho, en las regiones del semiárido pues se muestra que hay una homogenización de las comunidades de nematodos fitoparásitos, mientras que con respecto al subhúmedo vemos que en el subhúmedo sí hay una heterogenización de la comunidad. Y que realmente, ¿qué es lo que está mediando esta homogenización? Pues bueno, en el subhúmedo vemos que el manejo es capaz de generar una modificación de la comunidad y de mediar esta heterogeneidad, mientras que en el semiárido el manejo no puede influir a la diversidad beta. Y nada, todo este estudio pues continúa en marcha y pues seguimos trabajando y ya os contaremos más sobre él. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias por supuesto a mi grupo porque son maravillosos y ellos pues han participado en todo. Sin ellos no habría hecho nada de esto, así que muchas gracias a todos.